Vic, en Guatemala hemos sufrido tantas tragedias, porque son tragedias al final, en donde ya hablamos que mataron candidatos en su momento, a otros se les veda de alguna manera por el exilio. Bueno, su familia y usted estuvieron en el exilio también. ¿Cree usted que va a llegar un momento en el que podamos, quizás no lo veamos nosotros, tal vez nuestros hijos, ¿verdad? en el que realmente ese deseo de la reforma que usted habla, que tengamos una CC totalmente, no quiero utilizar una palabra peyorativa, pero una CC totalmente transparente y apegada al derecho, en el que podamos confiar los guatemaltecos de que todas las actuaciones y todas las decisiones van a ser las que deben de ser, apegadas a derecho, a la ley, a la justicia? A un amigo americano un día le dije, es que la diferencia de ustedes y la nuestra es que a ustedes les gusta pagar impuestos. ¿Cómo me dijo que no les gusta pagar impuestos? Odiamos pagar impuestos. ¿Sabes qué pasó y cuál es la diferencia? Nos pegaron en la mano a tiempo. Creo en las instituciones. Las instituciones nos van a corregir. No creo en los buenecitos que van a dar al Congreso. Ay, qué buenecitos, todos los buenecitos que llegaron. No, creo en gente normal, con sus virtudes y sus defectos, incluso con sus buenas y con sus pésimas intenciones. Pero cuando ponen un pie en el Congreso y saben que solo 2 años van a estar ahí y ni un día más. Si no se portan bien. Sí, exacto. Entonces se van a portar bien. Por eso creo en las instituciones y creo en las reformas necesarias para que efectivamente exista sanción a la mala conducta. Todos somos propensos a mala conducta. A mí el que me diga, yo soy un santo súper honrado, le digo, mira, aquí no me vengas con cuentos, la sentencia popular, dime de qué presumes y te voy a decir lo que te falta. ¿Okay? No, es decir, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos y todos tenemos tentaciones, etcétera, etcétera. La frase también es importante, aquella usted la conoció muy bien, en arca abierta hasta el justo peca. Ajá. Entonces, es decir... Alguien dijo también que nadie soportaba un coñanazo de $50,000. Así es, difícilmente. El tema es ese, por eso el 157. Si tengo fe que si logramos esa reforma, si logramos el consenso sobre esa reforma, y creo que tiene que ser la única. ¿Por qué? Porque si no nos confundimos y pasa lo que pasó la última vez que se intentaron reformas constitucionales. Había un compromiso en los acuerdos de paz. Mire, lo más importante de la paz entre nosotros, de la firma de la paz, fue la reunión de Oslo. Algunos no le dan importancia. En esa reunión se reunieron los partidos políticos y la insurgencia. Y la insurgencia reconoció como legítima la Constitución del 85. No perfecta, con muchos defectos, perfectible y que había que corregirla, pero legítima. Y eso fue lo que permitió que la negociación de paz continuara, porque todo era posible, incluso la reforma de la Constitución, incluso sustituir la Constitución, pero siguiendo los pasos que la Constitución tiene establecidos. Y ahí se pudo seguir adelante el proceso de paz. Por eso hay que defender y es necesario defender la Constitución del 85 porque es un pacto de paz entre nosotros. Y aunque la insurgencia no estuvo presente y la población indígena, fueron muy pocos los representantes, sí hubo conciencia de que tenía que buscarse un Estado distinto. Por eso, los primeros artículos de la Constitución nuestra, por primera vez, se refieren al ser humano. Lo más importante, el ser humano. Lo más importante es los derechos humanos individuales. Lo más importante, inmediatamente después, los derechos humanos sociales, que han crecido tanto que ya se invocan casi a la misma altura. Hasta después se organiza el Estado. Eso creo yo que lo logramos y hay que defenderlo. Ahora, ¿cómo logramos hacer que eso sea posible? Si nos metemos a reformar 62 artículos. No nos vamos a poner de acuerdo. Es más, vamos a hacerlo mal. Discutámoslo, pero hasta la saciedad. Estemos seguros
de que es necesaria la reforma de ese artículo y la forma como lo debemos redactar. Si logramos... ¿Quiénes deberían discutirlo? ¿Una junta de notables? No, yo no creo en los notables. ¿Qué notables? Para algunos uno es notable y para otros no es notable. Aquí, no pues sean los 20 justos. ¿Dónde están los 20 justos? Y mire, ni en tiempos bíblicos Abraham logró encontrar 10. Mire, ese fue mi debate siempre con Chepe Zamora. Ahora Chepe está sufriendo ahora lo que es una prisión preventiva que no debería ser así, debería estar en su casa, sujeta a procesos, etcétera, etcétera, pero ¿por qué con una prisión preventiva? Bueno, pues con Chepe siempre discutíamos un tema. Él decía, esto no tiene solución. El último que se vaya, que apague las luces. No se puede. Hay que empezar de nuevo. Acabar con todo, empezar de nuevo. Y a Chepe le decía eso, mira Chepe, ¿dónde están los 500 justos para crear ese paraíso? Y en tiempos bíblicos, ni siquiera 10 logró encontrar a Abraham. Entonces, no pensemos en eso. Entonces, ¿quién debería discutirlo? Es decir, pensemos en las instituciones y rehacerlas desde adentro. No, miren, no lo estoy invitando a una lucha revolucionaria, no estoy pidiendo que los si quiere, invíteme. agarren un fusil. Mire, es decir, si uno supiera que vale la pena, pero que no nos pase lo de Nicaragua, pues, y después estaremos llevando a los Ortega al poder. Sí. Hagámoslo con las leyes, que no haya más muertos, pero sin firmeza en lo que se busca. Usted me habló del 2015. El defecto en 2015 es que no había propósito. O sea, estaba la gente feliz, de acuerdo, harta de la corrupción, y sintieron que ya se había logrado todo. Pero no. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? No lo había. La narrativa de que los jueces y los fiscales pueden corregir la situación, no creo en ella. Prostituyen el derecho. A lo mejor con muy buena intención. Por ejemplo, a la jueza Aifán le dieron en Estados Unidos un premio por su lucha contra la corrupción. Pues mire, eso es prostituir la justicia, porque ella no es un fiscal. Un fiscal puede luchar contra la corrupción. El juez es juez. El juez aplica la ley. Es decir, no es una luchadora, ¿me entiendes? Entonces, la narrativa esa está equivocada, creyendo que a través de fiscales y jueces se puede corregir. Eso es prostituir la justicia. Y ya pasó con la CICIG su intento. Lamentablemente lo que hicieron con la mano derecha lo hicieron con la izquierda. Tuvieron cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. ¿Y el balance final para usted de la CICIG? Debió haberse hecho una evaluación de auditoría que nunca se hizo. Esa fue la diferencia que teníamos el canciller Morales y un servidor como el presidente Morales. Cuando fuimos a las Naciones Unidas, yo no estuve en la reunión, pero preparé el borrador de la reunión. Y lo que se le pedía era evaluación y auditoría. Porque había virtudes y había defectos. Entonces había que fortalecer lo bueno, pero corregir lo malo. Pero una balanza, para usted. No se hizo la evaluación y auditoría. No, pero la CICIG. Es que hubiera querido esa evaluación y esa auditoría formal. Yo tengo cierta apreciación de ciertos casos. ¿Me digo qué bien y otros casos qué mal? Mire, en el caso mismo de la línea, yo tengo... como no tengo su respuesta, es decir, si no hubiera estado, lo mismo. No, mire, pudo haber sido extraordinario porque hay sectores que era necesario un apoyo posiblemente de fuera, pero lo desvirtuaron. A mí me da tristeza. Todo el dinero gastado, todo el esfuerzo gastado para que final de cuentas fracasar, porque es un fracaso. Pero hubo casos emblemáticos que... Pero mire, por emblemáticos voy a hablar ahorita de la línea. Hablaban de miles de millones de evasión. ¿Dónde están? Porque si era esa era la realidad, inmediatamente tenía que haber subido la recaudación. Entonces, una de dos, o era mentira, o los miles y miles de millones, o sigue pasando lo mismo. ¿Usted qué cree? Adivinico. Bien, pero entonces es un fracaso, o sea, no se logró el objetivo final. ¿Okay? ¿Por qué no? Corregir el sistema no. Mire, Cisco me dijo, que está en Estados Unidos, que asumió responsabilidades allá, que se enfrentó a la justicia de allá, teniendo que irse de Guatemala
sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de acuerdo con los fiscales de allá y sin no comprometer a nadie, es decir, la verdad sobre todas las cosas. Eso lo puso allá y ¿qué quiere que le diga? Es decir, lo sitúa como debían ser los procesos. Nunca ha estado preso. ¿Yo? ¿No? No él. Ah. Yo sí, yo soy la zona 18. ¿Así? Sí, claro, sí. Entonces... ¿A qué clica pertenecía? Mi papá decía que el político que no ha estado preso es sospechoso, decía. Porque era sobre todo... Sí. pero lo de su hijo, es decir, ¿a usted de qué manera le afecta? Es decir, como padre, obviamente. Pues. No, y no solo padre, soy su defensor, que es lo que no entienden. Yo soy constituido en defensor de Asisclo en diferentes casos. Incluso en Estados Unidos participé con el equipo de defensa hablando lo que se tenía que hablar sobre el derecho guatemalteco. Yo creo que aquel hizo lo correcto, pero en un lugar donde hay garantías. Acá fue nefasto. El día 15 de enero, él entregó el cargo el día 14 de enero. Se presenta ante los jueces que supuestamente tenían casos contra él, incluso la jueza Ifán. Ok, le dicen, oportunamente será citado si es necesario. Y al día siguiente habían lanzado la orden de detención, fue la jueza Ifán, en combinación con el muchacho que estaba allá, ¿cómo se llama? El Sandoval. Vienen y allanamiento, escándalo. Están felices, querían capturar, lo querían poner en carceleta, lo querían poner en prisión preventiva. Ese problema con ustedes virtúa las instituciones. ¿Sabes? Como buen fin, quiero dar un ejemplo, que llegue la justicia hasta donde tenga que llegar. Sí, pero es que eso no es, esa no es la función de los jueces. Usted me habla de casos emblemáticos también. El caso de Igues Pisa, por ejemplo. Yo lo que tengo entendido es que hay una lucha de dos compañías extranjeras. Una de ellas norteamericana, incluso con gran presión norteamericana en favor de que se le diera la concesión, que todavía la tiene. Entonces, para eso era necesaria la evaluación y auditoría, Pepín, no solamente la apreciación que tengamos personal. Yo tengo apreciaciones personales positivas en algunos casos y negativas, pero una evaluación de auditoría a fondo es lo que tenía que hacerse y lo que no se hizo. Creo que si esa evaluación de auditoría se hubieran hecho, se hubiera salvado la institución. Pero no se quiso hacer, no se entendió. Y fue por la Guatemala polarizada. Algunos no querían aceptar ningún mérito en la CICIG. Estaban empeñados en extinguirla y punto. Otros, defenderla a capa y espada, hiciera lo que hiciera. Y ahí volvemos a la polarización a que nos condujo. Nos condujo a lo único que conduce las polarizaciones, a la destrucción. Destruimos la institución que debemos crear. Pienso que la CICIG tuvo virtudes y tuvo graves defectos. La Guatemala polarizada se expresó en cuanto a la posible permanencia o no de CICIG. Algunos no reconocían de la CICIG mérito ninguno, estaban totalmente en contra y lo único que querían era que extinguieran a la CICIG. Y otros, por el contrario, no le veían defecto alguno. Es decir, y cubrían sus defectos y no los querían ver por la polarización en que estábamos. Y la polarización condujo a lo único que la polarización conduce, a la destrucción. Se extinguió. Se extinguió la CICIG y fracasó, porque su extinción implica un fracaso. ¿A qué se debe el fracaso? A la polarización entre nosotros. Si hubiera habido una evaluación de una auditoría seria, a profundidad, se hubieran podido encontrar las luces para respaldarlas y las sombras para evitarlas. No se hizo y el resultado lo tenemos a la vista. Y vuelvo otra vez al caso de Asisclo, mi hijo. Fue muy desagradable, vuelvo a insistir, haberse presentado a los tribunales inmediatamente después de ser ministro y que uno de esos tribunales al día siguiente lanzara orden de captura contra él con alerta roja internacional, con un allanamiento escandaloso, propósito obvio, pues, meterlo en carceleta, exhibirlo, qué maravilla porque perseguimos a todos, sea de la calidad que sea, y son mensajes que no es lo que se debe buscar en la administración de justicia.
Uno no puede usar a un ser humano como un instrumento para dar un buen mensaje. Leque, ¿qué hubiera pasado si admite su culpa en Guatemala como lo hizo en Estados Unidos? No, es que aquí le estaban imputando una serie de necedades. Yo soy su defensor aquí, vamos deshaciendo una por una. Y allá también, porque la narrativa guatemalteca fue tomada en Estados Unidos. Claro. Y la narrativa era la misma. Entonces hablaban de millones, de millones, de millones y cosas por el estilo. Hablaban de relación con el narcotráfico. Absurdo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasó en Estados Unidos? Ninguna relación con el narcotráfico, ni con el dinero del narcotráfico. Nada que ver con su gestión como ministro de Estado. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con un solo centavo del erario público. Nada que ver. Todo se refiere a la época anterior de su vida, en que era oficial, o sea, un alto oficial de una compañía telefónica en Guatemala. Que no es claro. No, que es digo. Mire, los nombres no les gusta decirlos. Sí, es cierto. Mire, ¿no le parece a usted sumamente extraño todo lo que hay contra Cisclo Valladares y no hay nada contra Millicom, la dueña absoluta de Tigo y que tuvo la presidencia del Consejo de Administración siempre y mayoría en el Consejo de Administración? ¿Qué pasa? ¿Somos ciegos o no? Que buscaron un chivo expiatorio los jóvenes estos. Es decir, no, mire, aquí hablemos de las cosas claras, porque aquí pela. La empresa buscó un chivo expiatorio en su hijo. Así es. Millicom buscó ese chivo expiatorio, fue su hijo. Esa es política de siempre. Revisémoslas de 1989 hasta la fecha. Pero lo más simpático es cómo se prestaron las autoridades, pues. Así, esos furibundos fiscales abanderados de la justicia, pero fueron incapaces de dirigirse contra el gigante. Contra el gigante. Eso no se atrevieron. Allá ha encontrado lo que tenía que encontrar. De inmediatamente fue puesto en libertad, no estuvo preso en ningún momento. Se le puso una fianza de $500,000, pero voy a explicarle cómo se pagó. La fianza fue satisfecha con su propia palabra y la palabra de su fiadora, sin que tuviera que ponerse un solo centavo. Y así, ¿se puede hacer eso? Sí, así es. Confianza en él y no la ha defraudado. Ha tenido permisos para ir incluso a Washington. Regresado. Es decir, tiene una conducta intachable allá como la tuvo en Guatemala. Es decir, ningún problema. ¿Y él no puede salir de Estados Unidos? No puede, incluso del área de la Florida, solamente con autorización del juez. Pero no tiene... No hay ningún aparato o algo por el estilo. Es un régimen de confianza. Ahora, ¿qué fue lo que aceptó Cisclo al final de cuentas? Aceptó, sí, que giró un cheque de su cuenta personal en Estados Unidos de América, en Florida, por $350,000 a nombre de empresas relacionadas con un banquero guatemalteco, Álvaro Cobar, de un desaparecido banco. Gente supuestamente calificada por la superintendencia de bancos para ser directores de un banco. Y entonces esta persona en Guatemala entregó esa cantidad en quetzales en efectivo, parte de los cuales, eso es lo que dice la acusación y lo que aceptó, tenían procedencia ilegítima, lo que él debió haber sabido. Bueno, cuando uno le entrega en efectivo, debió haber sabido que parte de ese efectivo tenía procedencia ilícita. Enfrentarse a un juicio en los Estados Unidos de América y no llegar a un acuerdo tiene dificultades. Primera, en Estados Unidos se le había puesto en una lista después de que 6 meses antes él ya estaba sometido a tribunales de justicia. O sea, es un atentado contra el régimen republicano. Igual que aquí pasan cosas feas, allá también. Y entonces, 6 meses después, se le pone en una lista cuando ya está bajo la protección de los jueces en su presunción de inocencia y en sus garantías individuales. ¿Por qué? Por razones políticas. Es cuando se prostituye la administración de justicia en aras de lo político. Afortunadamente aguantaron la presión, llamémosle así. Fiscales y jueces no se dejaron intimidar por el Ejecutivo. Ni por Millicom casi. Y se llegó al final de la historia. La sentencia que se le puso es una sentencia mínima, un juez muy severo, con fama de severo,
es la sentencia más benigna que se ha impuesto. $500,000 es más benigno. No, es decir, esa fue la fianza, pero no se pagó, sino que se valoró la palabra de una y otro, de él y de la fiadora. Eso fue suficiente. ¿Y quién es la fiadora para tener una gran...? Es la prima hermana de mi esposa. Sí, así es. Prima hermana de mi esposa. Sí, no voy a preguntar el nombre, Sí, pero... así es. Sí. Pero al final de cuentas eso es. ¿Qué tiene de bueno el sistema de Estados Unidos? Tiene de bueno el respeto de la presunción de inocencia, las garantías individuales respetadas, confiar en las personas, buscar la verdad. El trabajo de aquel fue muy importante con la fiscalía, la verdad, y quedamos en una cosa: si la verdad conduce a perjudicarse él, pues que a eso condujera. Si conducía a perjudicar a alguien más, pues que a eso condujera. Si conducía a simple y sencillamente asumir las responsabilidades que tenía que asumir, no haber investigado debidamente quién servía, Millicom, también. Pero al final de cuentas es un sistema noble hasta un momento. La fiscalía tiene que tener resultados. Y por eso, es decir, la aceptación de este cargo, que es un cargo mínimo, ese cheque de él, de su cuenta, recibido en efectivo en Guatemala, y parte de ese dinero en efectivo era ilícito, lo que le dio el banquero guatemalteco. Eso es todo. Por eso es que la sentencia dictada fue la sentencia mínima que se podía dictar, y todavía estamos en discusión final. Ahora, hay una cosa muy importante: jamás comprometer a nadie mintiendo para tratar de salvarse o tener algún beneficio, que eso lo hemos visto en Guatemala muchas veces. Sí. Y concretamente... Colaborador eficaz, digamos. Sí, pero colaborador eficaz es mentiroso. Aquí los hemos visto. Y en el caso entre Claro y Tigo lo vimos. El CEO, se le llama el gerente general de Claro, mintió. Y con mentiras incluso llegaron a la bolsa de los Estados Unidos de América y no pasó absolutamente nada. Entonces le perdonaron los delitos menores que había cometido, el financiamiento ilícito, que no era delito, por cierto, porque no era delito en esa época, pero ignoraron las mentiras dadas para la bolsa y para los inversionistas, o sea, falsedades, etcétera, etcétera. ¿Eso no era perjurio? Claro. O sea, protegido por nuestras autoridades en base a lograr la información que hayan logrado. Eso ya allá no ocurre. O no ocurre en una forma sana, pues. Sé que protegen a las dos telefónicas. Por lo menos son democráticos. Pues, hombre, por lo menos son justos. Como de con el otro. Miren, respetemos a los jueces, respetemos a la administración de justicia, respetemos a los fiscales. No pretendamos de ellos que corrijan políticamente el Estado. Rechacemos la justicia pendular. Los antiguos buenos ahora son los malos. Los antiguos malos ahora son los buenos. Y el péndulo, Pepín, va a seguir cambiando. Algunos se sienten ahora muy tranquilos, pues, ¿verdad? Y el péndulo podrá volver a cambiar otra vez. Y vamos a seguir con una justicia pendular. Eso no es bueno. Ahora, ¿quién para? Eso es difícil. Hay resentimientos, hay deudas que se quieren cobrar. Y entonces, ¿quién es el primero que no las cobra? Y en esto hay un asunto de Mujica, en algo más serio que lo que ha pasado en Guatemala. Él estuvo 12 o 15 años preso en Montevideo, en Uruguay. Fue sujeto de torturas. Y hay una entrevista que a mí me impresionó muchísimo. Le preguntan a Mujica: ¿ha perdonado? ¿Ha olvidado? Y dice: no puedo olvidar 12 años de tortura. No puedo olvidar los 12 años que estuve preso. No puedo perdonar. Pero hay deudas que no se cobran, porque no se pueden cobrar. Gran lección. Entonces, pongámosle fin a la justicia pendular. Es decir, hoy estamos viendo presos a quienes antes quizás se regocijaban de ver la prisión preventiva en otros. Tengo un par de preguntitas, preguntitas rápidas que le voy a hacer, pero solo, usted es un personaje, y lo que pasa con su familia, le digo, es un personaje, su familia en sí es
de, de abolengo, digamos, porque así hay que reconocerlo. Es decir, muchos tienen dinero pero no tienen apellido. Eso es lo que se dice siempre. Y entonces lo que sucede con familias como la suya siempre llama la atención. Le hago esta pregunta y si quieren me la responde y si no, no, licenciado. Pero va con todo respeto, no por incomodarlo, sino que puede responderme cómo queda el caso de la señora Matos. Quedó como tenía que quedar. Y para quienes lo entendieron bien, más claro agua. El Estado Mayor Presidencial y elementos del Estado Mayor Presidencial armaron una caravana de 4 bandas. Robarse las propiedades familiares, meterme preso y acabar con mi vida política. Fracasaron y yo pedí que se declararan con lugar los antejuicios, la única vez en la historia de Guatemala que un funcionario le ha pedido al Congreso de la República que se declararan con lugar los antejuicios. Y dice el Congreso, a petición del Procurador General de la Nación, por razón de Estado y para que pueda defenderse sin privilegios ante los tribunales de justicia, se declara con lugar el antejuicio. Y eso hice. Me sometí a los tribunales de justicia y salí airoso en los tribunales de justicia. Se robaron las propiedades familiares, algo pellizcaron, pero afortunadamente no todo. Lograron que dejara de ser procurador general y jefe del Ministerio Público. La presión ya no la aguantaban, es decir, del Estado de Derecho que quise establecer. Pues lograron a medias. Dejé de ser procurador general y jefe del Ministerio Público y al poco tiempo fui llamado a ser procurador general ya sin Ministerio Público 4 años más. Y finalmente acabaron con mi vida pública. Pues no lograron. O sea, la carambola pudo haber sido total, pero no pudieron. El caso que terminó judicialmente, pues una absolución absoluta, no había caso contra mí, fue montado. ¿Responsabilizaban hasta de la muerte de un salvadoreño? El pobre Humberto Velázquez, sí, que fue el pobre infeliz, y así es. Ajá. Y también le tiraron una granada a una señora, por ejemplo, y creo que un hijo quedó malherido. Esos eran problemas internos tratando de pelearse las obras. Afortunadamente las obras, pues, los elementos que quedaban del Estado eran algunos militares como sí, otros. Pues esto es nuestro, decían. Es decir, mire, fue penoso, pero ¿qué quiere que le diga? La superé. Después de eso fui procurador general. O sea, ya había pasado todo eso cuando vuelvo a ser llamado como procurador general. Después de eso, embajador ante la Santa Sede, embajador en el Reino Unido, 2 veces candidato a la presidencia de la República, con porcentaje fuerte obtenido. Es decir, yo creo que la sanción la dio el pueblo de Guatemala, habiéndome permitido sobrevivir en la vida pública. Voy con las preguntas rapiditas. ¿Va a participar en política en el próximo periodo? No, sectaria no. Voy a participar tratando de promover la reforma del artículo 157 de la Constitución. Para eso se estableció una asociación con fines políticos pero no electorales, que se llama Asociación Cívica 157. Y su propósito único es la reforma de ese artículo y la defensa del orden constitucional. Hemos interpuesto varias acciones precisamente en defensa del orden constitucional. Una de ellas, por ejemplo, como acción 157. Una de ellas contra el artículo 43, me parece que es del Código Municipal, que disponía que las autoridades municipales tenían que ser guatemaltecos de origen. Pero eso no lo pide la Constitución. Y la Constitución dice que no puede haber más diferencias entre los guatemaltecos de origen y los guatemaltecos naturalizados que los que la Constitución establece. Entonces el Código Municipal venía a establecer un requisito inconstitucional. Eso no lo ha resuelto todavía la CC. Llevan 6 o 7 meses, están por dictar sentencia, tengo entendido. Y nos hemos metido en ese tipo de temas. En lo electoral también nos preocupa efectivamente los impedimentos creados que no existían en la Constitución. Hay varios, no he tenido tiempo para hacer más. El finiquito, por ejemplo, y la constancia que le llaman de la Contraloría. Transitoria de falta de reclamos, eso es inconstitucional que se pida,
¿Por qué? Porque la Constitución, el impedimento que pone es, no pueden optar a cargo de diputados quienes hayan sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme y que no hayan solventado las responsabilidades. Eso dice la Constitución. Pero aquí no. Entonces que emitan finiquito de qué. Y entonces lo convierte en un instrumento político prostituido también. Se le da a quien se le quiere dar y a los otros les ponen trabas. Mire, Lucrecia Hernández Mac no la querían permitir que asumiera como diputado porque no tenía finiquito, igual a Carlos Mencos. Una es de Semilla y el otro de la UNE. Esa es la diferencia mía con el resto. Yo siempre voy a estar en ley. Y defendí el punto a favor de Hernández Mac y a favor de beneficio colateral para Carlos Mencos. No, yo soy conservador. Podría ser contradictorio, pues, que un conservador, que un conservador defienda pues a Hernández Mac. Si uno defendía a Hernández Mac desde el principio, ¿entiendes? E igual en el caso de Carlos Mencos. Entonces partidariamente no participa. No, en política sectaria no participo y quiero mantener excelentes relaciones con todos los grupos cara a ver si logramos consenso con respecto a la reforma del artículo 157. Eso no quiere decir que no, como ciudadano, hablamos antes de empezar el programa con respecto a Roberto Arzú García Granados y sus propuestas, y él le defendía la propuesta de la energía eléctrica no pagada durante 10 años en los hogares. ¿Por qué? Porque pienso que es simplemente una devolución de impuestos. Igual que usted devuelve impuestos en educación o en salud, va a devolverlos en esta forma. Tiene que recortar gastos, ¿sí? Gastos del Ministerio de Desarrollo y una serie de plazas fantasmas. Se puede. 20.000 kilómetros de carreteras. Se puede, sí se puede. Garantía de las reservas, ¿sí? Dice la Constitución que no se pueden garantizar usar uso de las reservas ni siquiera como garantía, salvo situaciones de calamidad. Y no es calamitosa pues la situación de las carreteras, o no es una calamidad pública la desnutrición en Guatemala. ¿Para qué queremos las reservas si no se usan? No le digo tomarlas, pero sí como garantía. Y entonces, además me parece ingenioso, mire, lo de la no pago... No populista, ingenioso. No, ingenioso. El no pago de energía eléctrica le quita la reventa a quienes están robando energía para vendérsela a los consumidores. Porque si a usted no le van a cobrar la energía de su hogar, ¿por qué la va a comprar de un revendedor que se la robó? Claro. Pero además, ¿sabe qué es lo peor? No crea que le roban a las compañías distribuidoras, nos roban a todos, porque lo que se roban nos lo cargan a los que sí pagamos factura. Sí. O sea, las consumidoras como los bancos nunca pierden, ¿me entiendes? Es decir, entonces eso distribuyen su pérdida que tienen en robos, la distribuyen en el resto de facturación. O sea que los que finalmente pagamos el robo de energía somos todos los consumidores. Ingenioso también lo de las 20.000 kilómetros de carretera. ¿Por qué? Porque son licitaciones internacionales, puede participar quien quiera. Pero no es solo construir la carretera, es construirla y darle mantenimiento durante 25 años. Y tienen que hacerlo con sus propios recursos o financiados, pero ellos consiguen su financiamiento. Entonces el Estado no pone un centavo, empieza a pagar el primer año. Cuando la carretera está concluida, y se da una anualidad por carretera construida y bien mantenida. Es buen negocio para que se mete. Va a recuperar. No, son gratuitas porque lo paga el Estado. Ahora volvemos al punto, ¿cómo lo paga el Estado? Con el dinero que ellos se roban. Por supuesto que la gasolina tiene... Los diputados constructores, pues todos los diputados son constructores, entonces bueno, así es. Entonces, el mismo dinero que se están robando es lo que va a servir para pagar esas anualidades. ¿Por qué van a interesarse las empresas extranjeras? Se van a interesar porque existe la garantía del Fondo de Guatemala de sus reservas. Pero es ingenioso. No solamente para construir, no, es el combate a la construcción. Yo me río mucho, y ahí sí coincido mucho con Roberto Arzú García Granados, que la corrupción hay que combatirla frontalmente, todo muy serio. No, mire, la corrupción se combate frontalmente, por atrás, por delante, por abajo, por encima, por todos lados. Entonces esta es una forma ingeniosa de combatirla. O sea, les quita la posibilidad de robar. ¿Por qué? Porque van a tener que
mantener en buen estado la carretera 25 años. Y quien haga un mal trabajo, pues no va a recibir pago, va a perder. Lic, respuesta rápida. Sí. ¿Cómo califica la MP ahorita? Bueno, malo, regular. Respuesta rápida. No tengo elementos suficientes, lo digo honestamente. No tengo elementos suficientes para... No puede para calificar. No tengo... Mire, hoy estuve... Bueno, no, porque me lo hubiera dicho. Entonces, Sí, bueno, pero tampoco mala, ¿no? Es decir, mire, estuve en el Ministerio Público, veo organización. voy a ir directo. veo La gestión de la fiscal general. Mire, no me gusta la justicia pendular. Esa es la respuesta. El Congreso. Creo que ya dijimos suficiente. Mire, pero voy a salvar a los diputados. Aunque llegara la Madre Teresa de Calcuta a una curula en Guatemala, le pasaría lo mismo. El problema no es que sean buenos o malos como seres humanos. El sistema los hace que estén divorciados del elector y entonces actúan a la libre. Y al actuar a la libre, pues obviamente no representan los intereses, principios y valores de los electores. Para eso existe el Congreso. En ese sentido le diría que no, son infieles, desleales a la razón de ser del Congreso de la República. ¿Rojo o crema? Rojo, siempre. A pesar de los dolores y las tristezas a veces. Sí, rojo. ¿Un escritor favorito? Neruda, García Lorca, Miguel Ángel Asturias. ¿Música que prefiere escuchar? Clásica, pero me gusta mucho la marimba también. Me gusta mucho la marimba. Mis predilectas son Lágrimas de Telma, Mi Lupita y Linda Kelly. ¿Comida que le gusta? Eso en mi casa siempre hay cocido el día lunes, domingo, el martes tenemos el cocido allá, al día siguiente hay sancocho, bastante pepián. También, sí, tal vez por el tiempo fuera me aferró mucho a ella. Frijol blanco con espinazo, frijol rojo con chicharrones, así es. ¿Y bebida? Ay, Dios mío, la cuota me la volé hace tiempo, lamentablemente. Mire, sí, me la volé, incluso el café. Café tomo muy poco. Me gusta mucho el café, me lo tienen que llevar muy caliente, dicen, y puedo estarme con él 4 o 5 horas solamente con la taza y con un poquito de café. Y doy pequeños sorbos. Alguien hacía tener la broma, ya viendo cómo quería el café, que me gustaba también con mucha azúcar, así puede, pero que no me lo tomaba porque no me gustaba dulce. Mañas. Hoy, por cierto, el agua mineral, me gusta mucho el agua mineral. Sí, así. ¿Una asignatura pendiente? Demasiadas. Una principal que tenga. Demasiadas. Más tiempo en mi casa, más tiempo en el hogar, más tiempo con los hijos que ya crecieron, lamentablemente. Sí. Así es. Si pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Ser feliz. ¿No lo es? Sí. Sí, estoy plenamente satisfecho. ¿Seguir siendo feliz entonces? Sí, seguir siendo feliz. Feliz. Soy una persona feliz, afortunadamente, gracias a Dios. ¿Quién es el personaje que más admira usted? Posiblemente Gandhi. Mahatma Gandhi. Sí. Es el personaje que... Mandela también. Nelson Mandela. Impresiona Mandela. 20 años preso también. 20 años, sí. Miren, curiosamente en Sudáfrica, fui embajador allá, quienes más aprecian a Mandela es la población europea, porque fue capaz de perdonarlos y construir una nación, pues, que no hubiera sido posible si no perdonan. O buscando a Mujica otra vez. Tal vez no perdonó, pero no cobró las cuentas. Licenciado, muchas gracias. Quiero de veras agradecer profundamente el que haya aceptado esta entrevista y gracias por ser tan abierto. Me siento honrado de estar con usted, a capela, muy lindo la expresión. Algunos guatemaltecos quizás no la conozcan. Es el canto sin instrumentos, sin nada. Es a capela. A capela. Y el ingenio chapín. A capela. Así, capela. Al nombre de lo que tenemos que hablar. Él fue el licenciado Asís Valladares Molina. No me aprendí todos los nombres,
pero todo un personaje en la vida guatemalteca, y pues ya conoció usted parte de su vida, así es que agradecido, licenciado. Dios lo bendiga, un abrazo fuerte. Escuchen, nos vamos a estar de pronto la próxima semana.